¿Cómo pudieron los romanos construir algo tan enorme, tan rápido y tan preciso hace 2000 años? Primero debemos entender por qué tenía que existir. Y para entender cómo se construyó, debemos entender por qué. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio. En arquitectura, el contexto lo es todo. En el año 68 después de Cristo, el emperador Nerón se suicidó, sumiendo a Roma en el caos. Nerón era odiado por el Senado y gran parte del pueblo por su extravagancia. Después del gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, Nerón se apoderó de una enorme franja del centro de Roma para construir su palacio de placer personal, la Domus Aurea, Casa Dorada. En el centro de este complejo, cavó un enorme lago artificial. De la consiguiente guerra civil, surgió Vespasiano, un general pragmático y fundador de la dinastía Flavia. A diferencia de Nerón, Vespasiano no tenía linaje divino ni pretensiones reales. Necesitaba legitimidad y rápido. Su solución fue uno de los actos de propaganda política más brillantes de la historia. Vespasiano ordenó demoler grandes partes del palacio de Nerón. Y lo más importante, drenó el lago privado de Nerón. En ese mismo lugar, encargó la estructura de entretenimiento público más grande que el mundo antiguo había visto jamás. Esto no era solo construcción, era un borrado político. Vespasiano estaba literalmente devolviendo el corazón de Roma al pueblo. La estructura fue originalmente nombrada el Anfiteatro Flavio en honor a la dinastía de Vespasiano. Más tarde se conoció como el Coliseo, no por su tamaño, sino por una estatua de bronce de Nerón de 30 metros de altura cercana, el Coloso, que Vespasiano había modificado para que se pareciera al dios Sol. Incluso antes de que se colocara una sola piedra, los agrimensores romanos y arquitectos tuvieron que definir una geometría casi imposible. El Coliseo fue diseñado como una elipse perfecta que medía 189 metros de largo y 156 metros de ancho. Sus muros exteriores se alzaban casi 50 metros de altura, aproximadamente la altura de un edificio moderno de 15 pisos. Podía albergar de forma realista entre 50.000 espectadores y 60.000 espectadores, proporcionando un ambiente de teatro perfecto. La multitud se apretaba en los asientos de piedra. Fundamentalmente, el Coliseo no fue diseñado como una única estructura. Fue diseñado como 80 segmentos en forma de cuña y repetidos alrededor de la elipse. Este diseño modular permitió una velocidad y precisión increíbles. También proporcionó capacidad de reparación a largo plazo. El daño a una sección no comprometería toda la estructura. Ni siquiera los romanos sabían que, un día en el futuro, esto sería una maravilla más allá de la imaginación para las generaciones venideras. Toda la construcción tomó aproximadamente de 8 a 10 años. Comenzó alrededor del año 72 después de Cristo bajo Vespasiano, y fue completado y dedicado en el año 80 después de Cristo por Tito. El mayor desafío fue el primer paso. Tuvieron que construir sobre el lago artificial de Nerón. El sitio era una depresión pantanosa. Los ingenieros cavaron una enorme zanja elíptica en forma de anillo que rodeaba la futura arena. Una red muy compleja de desagües subterráneos canalizaba el agua hacia el río Tíber. Una vez que se drenó el lago, vertieron un colosal anillo de concreto de unos 12 metros de profundidad y 50 metros de ancho. Esta dona enterrada estabilizó el anfiteatro en el blando suelo del valle. Esta dona de concreto es también el héroe anónimo del Coliseo, estabilizando la estructura en el blando suelo del valle. Después de fraguar, la superestructura se elevó. No había mortero que uniera los principales bloques de travertino o el corte de precisión. Aproximadamente 300 toneladas de abrazaderas de hierro sujetaron las piedras, resistiendo los terremotos. 80 enormes muros radiales se extendían desde el centro de la arena. Estos muros actuaban como los radios de una rueda, soportando los crecientes niveles de asientos. La revolución arquitectónica romana se basó en el arco.
El arco te permite abarcar grandes espacios mientras soporta un peso inmenso. La fachada exterior consta de 3 niveles apilados de 80 arcos cada uno. Crucialmente, los pasillos dentro del Coliseo que corren debajo de los asientos son bóvedas de cañón hechas de concreto. Estas bóvedas de concreto son lo que físicamente sostenía a las decenas de miles de espectadores que gritaban. Los ingenieros romanos han calculado todo en un orden preciso para lograr los resultados perfectos. De hecho, la genialidad del Coliseo radica en el uso estratégico de materiales basado en su peso y resistencia. Se vuelve más ligero a medida que sube y se vuelve más fuerte a medida que baja. Más de 100.000 metros cúbicos de enormes bloques de travertino fueron extraídos de Tívoli, a 20 millas de distancia. Esta piedra pesada y duradera se usó para los pilares principales de carga y la planta baja. Una roca volcánica más suave y ligera utilizada para muros secundarios. Una mezcla de ceniza volcánica, puzzolana, cal y escombros. Podía fraguar bajo el agua y era inmensamente fuerte. Hormigón con revestimiento de ladrillo, usado mucho en los niveles superiores para reducir la carga. Se utilizó para los cimientos y los techos abovedados que sostenían los niveles de asientos. Hormigón con revestimiento de ladrillo, usado mucho en los niveles superiores para reducir la carga. Una roca volcánica más suave y ligera. Para muros secundarios y relleno. La revolución arquitectónica romana se basó en el arco. El arco permite cubrir grandes espacios mientras soporta un peso inmenso. La fachada exterior consta de 3 niveles apilados de 80 arcos cada uno. Fundamentalmente, los pasillos dentro del Coliseo que corren debajo de los asientos son bóvedas de cañón hechas de hormigón. Estas bóvedas de hormigón eran lo que físicamente sostenía a las decenas de miles de espectadores que gritaban. Los romanos eran maestros del control de multitudes. El Coliseo fue diseñado para que 50.000 personas pudieran entrar o salir en aproximadamente 20 minutos. Lo lograron a través de 80 entradas a nivel del suelo. 76 eran para el público en general, numeradas del 1 al 76, todavía visibles hoy. Estas entradas conducían a escaleras y pasillos llamados vomitorios, de la palabra expulsar. Estos pasajes expulsaban a la gente rápidamente a sus secciones de asientos asignadas, cavea, que estaban estrictamente segregadas por clase social. El ático y el techo, el velario. El cuarto y el nivel más alto, el ático, fue construido más ligero, usando principalmente ladrillo y toba en lugar de travertino pesado. A lo largo de su borde había agujeros de piedra y mástiles de madera. El Coliseo no tenía un techo permanente, pero tenía el velario. Este era un enorme toldo retráctil de lona que se usaba para proteger a los espectadores del sol romano. Era operado por un destacamento especial de marineros romanos de la flota naval de Miceno, usando un complejo sistema de cuerdas y poleas enganchadas a 240 mástiles de madera alrededor de la parte superior del estadio. Originalmente, el suelo de la arena era de madera y estaba cubierto de arena, y estaba sostenido por pilotes de madera. Fuentes antiguas sugieren que en los primeros años, la arena incluso pudo haber sido inundada para simulacros de batallas navales llamadas naumaquias, pero Domiciano quería un control absoluto sobre el espectáculo. Excavó debajo de la arena y construyó el hipogeo, un laberinto subterráneo de 2 niveles con túneles, jaulas y armerías. El hipogeo era una máquina oculta debajo de la arena. Al menos 24 a 28 elevadores, movidos por personas, funcionaban abajo. Cuerdas, poleas y cabrestantes subían plataformas directamente desde la oscuridad. Jaulas con leones, osos y gladiadores salían disparados por trampillas en el suelo. Escenografías de plataformas con bisagras. Los luchadores aparecían al instante. Una vez que se instaló el hipogeo, ya no era posible inundar la arena, pero el espectáculo se volvió mucho más teatral, controlado y preciso. El Coliseo se terminó en menos de una década, una hazaña asombrosa. Esto requirió una logística enorme,
caminos dedicados desde Tívoli, cientos de carretas tiradas por bueyes moviéndose a diario y una fuerza laboral masiva. Gran parte del trabajo brutal fue realizado por decenas de miles de esclavos. Sin embargo, a pesar de los terremotos, los incendios y siglos de daños, el Coliseo sigue en pie. Su diseño modular permitió reparaciones sin colapsar. Su acústica amplificaba el rugido de la multitud. Sus entradas numeradas funcionaban como un sistema de boletos primitivo tallado en piedra. No era solo un monumento, era una máquina viva. El Coliseo fue construido para funcionar, política, social y mecánicamente. Construido para borrar a un tirano, el Coliseo terminó preservando una civilización. Los imperios cayeron, los emperadores desaparecieron, pero la ingeniería permaneció. Gracias por ver, suscríbanse. Para más historias que revelan cómo se construyó realmente el mundo,